Hola, soy Laura Arroyo desde España y hoy confieso que estoy indignada. Indignada, pero no sorprendida. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de crisis, si algo está ocurriendo, es que estamos reflexionando mucho sobre las limitaciones, por decirlo menos, y los perjuicios, por ser más precisa, que estaba generando siempre el sistema en el que se estaban desarrollando las sociedades. Si de algo está sirviendo esta crisis, es para volver a hablar y poner sobre la mesa e incluso generar nuevos sentidos comunes sobre temas tan cruciales como, por ejemplo, que la salud pública debe ser un eje vertebrador de las sociedades en que los ciudadanos y las ciudadanas puedan vivir en igualdad y sobre todo tener garantizados sus derechos, indistintamente de dónde nacieron, de cuánto dinero tienen, de qué casa vienen, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante. En suma, de lo que estamos hablando es de que la salud, los derechos, básicamente las personas, estén por encima de otras variables como son la economía. Lo que no quiere decir tirar la economía por la ventana, es una variable importante. Lo que quiere decir repensar modelos económicos donde la gente esté en el centro, no los bolsillos, no los intereses. La gente en el centro, vale decir modelos económicos que saquen las cuentas y que encajen las cuentas con la gente dentro, no con la gente fuera. Y este pensamiento, esta reflexión, se está haciendo en todo el mundo. De hecho, veamos un ejemplo, veamos las medidas que están llevándose a cabo aquí en Europa. En Italia se han prohibido los despidos durante 2 meses, marzo y abril, por el tema del COVID-19. Y se prevé que pueda ampliarse la norma en función de cómo avance el estado de excepcionalidad en Italia. En Francia se ha establecido un sistema que se llama el paro parcial, que es un subsidio, es una paga que se le da a los y las trabajadoras que por el confinamiento por el COVID-19 no pueden ir a trabajar. En España también se han prohibido los despidos, para lo cual se han agilizado mecanismos para que las empresas no tengan que despedir a sus plantillas de trabajadores y trabajadoras. Una medida sin duda importante, y lo que estamos viendo es que aquí en Europa, no estoy hablando de Venezuela, en Europa se está poniendo por encima los cuidados y la protección de las familias trabajadoras, de las y los trabajadores en suma, por encima de la actividad económica, la urgencia económica de un sistema que, repito, pone a la gente fuera en lugar de ponerla en el centro. Porque la clave es esta. ¿Quiénes son los y las más vulnerables en esta crisis? Pienso yo, por ejemplo, en las empleadas, las trabajadoras del hogar. Son los y las más vulnerables de la crisis. Cobran por las horas que van a limpiar una casa, barrer, cocinar, planchar o lo que sea, y ahora mismo no pueden desarrollar esa actividad y por tanto, ¿de qué están comiendo? ¿Quiénes son los y las vulnerables en el Perú? Pienso en las camareras de los restaurantes o en los meseros de los restaurantes que ahora están cerrados porque no hay personas que vayan ahí porque están confinadas por el toque de queda y por las medidas que está implantando el gobierno, que son buenas medidas. Pienso en los profesores y las profesoras que cobran por horas en algunas escuelas particulares para dictar ya sea inglés, música o teatro y que cobran por horas y mientras los centros educativos están cerrados, obviamente no están cobrando tampoco nada. Pienso en el 73% de informalidad laboral que existe en el Perú y que muchos de ellos viven al día, del día a día y ahora mismo no tienen cómo generar ese dinero para comer ese día. Ellos son los y las vulnerables realmente de esta crisis y a los que hay que prestar atención y creo que el gobierno con sus limitaciones lo está intentando hacer. Pero aquí viene mi enfado. Hoy me he dado con un comunicado que me dice que yo estoy mal. No, es un error. Los y las vulnerables son los empresarios. La CONFIEP es la vulnerable, pobrecitos, la están pasando fatal y es por ellos por lo que tenemos que velar en este momento de crisis mundial. Repito, de crisis mundial. Vienen a decirnos que los vulnerables son ellos y que por eso hay que implementar algunas medidas como, voy a leerles 2. Una, cese colectivo, o sea, de varios, echar a varios, de manera automática y sin autorización previa. O sea, solo comunicando que van a cesar colectivamente, que esto, dicho en castellano, significa despidos masivos. Punto. Otra cosa, que los trabajadores que no están yendo a trabajar, pero no están yendo a trabajar porque tienen flojera, porque se quieren quedar a dormir en su casa hasta más tarde. No están yendo a trabajar porque hay un toque de queda, porque hay un confinamiento, porque están cumpliendo las medidas del gobierno. Bueno, que los trabajadores que no están yendo a trabajar recuperen las horas que no están trabajando en este tiempo, sacándolas de sus vacaciones. De sus vacaciones, tan sencillo, porque las vacaciones para ellos no son un derecho, por supuesto, no son derechos, y simplemente tienen que recuperar esas horas que, por cierto, no las están perdiendo, repito, porque les da la gana perderlas, o por flojera, o porque les dio pereza levantarse esa mañana.
¿Cuál es el tema aquí? No es solamente que estas medidas son crueles, por decirlo menos, en un momento de crisis como la que estamos viviendo, sino que el acento de este comunicado lo que nos viene a decir es que el motor de la economía, en realidad, son las empresas, ¿no? Porque las empresas generan empleo. Bueno, es verdad que las empresas generan empleo y está muy bien que las empresas generen empleo y por supuesto que hay que dar facilidades para que las empresas generen empleo, por supuesto, siempre que sea digno, respete los derechos, respete las negociaciones colectivas, los sindicatos, que es el derecho a sindicalizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de esto podemos hablar aparte. Por supuesto que está bien que las empresas generen empleo y claro que también están siendo golpeadas por esta crisis como todos y como todas estamos siendo golpeados. Pero ojo, el motor de la economía no sé yo si son las empresas o el puesto de trabajo. El motor de la economía son los y las trabajadoras en esos puestos de trabajo. No es que los y las trabajadoras tienen que andar agradeciéndole a una empresa que genere empleo. Los y las trabajadoras trabajan y con ello movilizan la economía, dinamizan la economía y generan recursos. Si los trabajadores y las trabajadoras se contagian masivamente, si los trabajadores y las trabajadoras tienen miedo a perder su trabajo y empiezan a ir porque tienen miedo a que los vayan a despedir y entonces se contagian y entonces se mueren, pues no hay ningún motor de la economía, señores de la CONFIEP. Nuevamente el acento está en la gente. Hay una frase de la ministra de Trabajo aquí en España que me gusta mucho, que es Yolanda Díaz, que dice que en estos tiempos de crisis es cuando hay que poner el interés general por encima del interés particular. Claramente los de la CONFIEP están pensando en su interés particular, para variar, están mirando su ombligo y encima hoy nos dice la presidenta de la CONFIEP que tenemos que ser empáticos con ellos, como si no hubiera realmente vulnerables en esta situación. Todos y todas le estamos pasando mal, pero ellos no son los vulnerables de esta situación. Yo no le voy a pedir a la CONFIEP que sea empática. Está claro que nunca lo han sido, está claro que creo que no lo pueden ser. Es imposible que lo sean y este comunicado es una evidencia de que no son empáticos. Pero sí les voy a pedir una cosa, que en estos momentos en que el gobierno está intentando con sus limitaciones y seguramente con algunos errores, proteger como debe ser a los y a las más vulnerables que no son los de la CONFIEP, si no van a arrimar el hombro, señores de la CONFIEP, por favor, cállense.